Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. El 15M Facha es el título que Gabriel Rufián ha puesto a un libro escrito durante esta pandemia, durante los meses en los que hemos estado en confinamiento. Un título que nos alerta del momento que estamos viviendo, ¿no? En el que parece que la base social de la extrema derecha pues es la más movilizada, ¿no? Dominada por sentimientos de cabreo, cuando no de ira directamente. Hay pues, manifestaciones en coches de alta gama contra el Gobierno, hay algunas situaciones de vandalismo ya también en algunas estatuas de históricos socialistas, y la semana que viene se va a debatir en el Congreso una moción de censura que presenta el partido de extrema derecha. Se hablaba de la excepcionalidad española, porque en España no había un partido de extrema derecha hasta que eso cambia en 2018, cuando Vox entra en el Parlamento de Andalucía. De alguna manera ahora, no sé cómo lo verán ahora ellos, Gabriel Rufián y Íñigo Errejón, podría decirse que la excepcionalidad española es que la extrema derecha es la vanguardia ideológica de toda la derecha, ¿no? Que está contaminando su discurso y las posiciones políticas del resto de partidos del arco conservador, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos este debate por una frase que dice Gabriel en el libro. Dice: cuando el fascismo interpela a la clase obrera, gana. Y eso es lo que está pasando y es culpa nuestra, de la izquierda. Bueno, pues esa es la primera pregunta que os lanzo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo mal la izquierda para que estemos en este 15M Facha? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, en especial a Íñigo y a Elsa por querer pues bueno, presentar conjuntamente este libro. Una previa de cómo surge esto. Yo escribo el librito este, que quizá lo malo y lo bueno que tiene es que se puede leer en media hora de metro o de tren o de autobús, y creo que eso es bastante práctico, pero es un libro que nace un poco de las tripas, en el sentido de yo estoy durante 94 días en Madrid, confinado, como tantos otros, pero pudiendo hacerlo sin viajar a mi tierra, a mi país, ¿no? Que es Cataluña, por dos motivos, dos decisiones muy claras. Una es personal, pues porque ya se veía que trabajábamos en un foco de infección. Al final el Congreso es una síntesis de todo el territorio y es lógico que acaba siendo un foco de infección y no quería exponer a nadie. Y dos, una decisión política, pues porque ya presumíamos, ¿no? Sospechábamos que iba a haber plenos muy importantes en los que pues, tanto nuestro partido como, por qué no decirlo, Cataluña tendrían que ser representadas. Ahí empieza a escribir un libro que nace a raíz de que está dedicado evidentemente a los y las sanitarios y sanitarias, con una frase yo creo que podemos compartir todas y todos, de que ya vale de llamarles héroes o heroínas. No tienen por qué ser, o no deben de ser, o no son héroes ni heroínas, sino que simplemente deben de ser profesionales bien pagados, bien remunerados y bien equipados. Pero es un libro que nace de una anécdota. Yo recuerdo que estoy en mitad de un debate de una de las prórrogas del estado de alarma y estoy haciendo un dúplex, una entrevista a distancia en la Plaza de las Cortes, enfrente del Congreso de los Diputados. Habían pasado un par de meses de estado de alarma y que veníamos del saldremos mejores, ¿no? Realmente yo fui de los que me creí que de todo esto íbamos a salir pues, más cariñosos, más humanos, mejores personas, etcétera, etcétera. Y de repente estoy ahí en la Plaza de las Cortes y dos chavales que salían de trabajar, de una obra concretamente, me gritan: no nos engañas, Cataluña es España, polaco, vuelve a tu país. Que ya de por sí es un oxímoron, ¿no? O Cataluña es España o me tengo que volver a mi país, ¿no? Pero ahí me doy cuenta que quizá quien te grita viva España y viva Vox ya no es un señor engominado con mocasines y con el aspecto de lo que todos sabemos, sino que ya te lo grita la clase obrera. Y ahí es que están interpelando ya a la clase obrera, y creo que ahí es lo que comentaba Elsa, pues el clic
a partir del cual ganan. Y creo que a partir de ahí pues, se genera la idea del libro. Yo siempre empiezo pidiendo perdón a la gente que estuvo en el 15M, entre los que me incluyo, principalmente a la gente a los compañeros y compañeras de Unidas Podemos. No quiere ser evidentemente ofensivo para nada. Me refiero o intento utilizar un título provocativo en cuanto al 15M, pero para utilizar la analogía de la eclosión, ¿no? Yo creo que estamos viendo una eclosión igual que se vivió de forma muy positiva y muy digna, muy decente hace unos años para con la izquierda, pues ahora lo estamos viendo en el mundo del fascismo, ¿no? Están utilizando como palanca este virus, con todo lo miserable que ya es, pues como palanca para poder reorganizarse, porque siempre han existido, simplemente ahora son más visibles y tienen nombre y se llaman Vox y arrastran a toda la derecha española. Pero repito, la interpelación a la clase obrera creo que es la diferencia, y creo que es un fracaso de toda la izquierda, de toda la izquierda. Y eso nos incluye, evidentemente, a nosotros como republicanos y de izquierdas. Seguramente luego podremos ampliar la idea, pero básicamente como resumen es esto. Digo que está haciendo la izquierda mal para que estemos en este momento de eclosión, como dice Gabriel, de la extrema derecha. Bueno, igual comenzar por agradecerle a Gabriel la invitación a acompañar la discusión de la presentación de su libro, y a ti, Elsa, que nos acompañes y que ayudes a dinamizar el debate, y a todas los que habéis venido. Yo creo que tengo un análisis diferente, pero comienzo por los reconocimientos. Yo creo que el libro es un magnífico ejercicio de traducción para la disputa cultural en el día a día, ¿no? Que es, digamos, como una de las mejores capacidades de Gabriel, es esta capacidad como de síntesis en metáforas o en imágenes que expresen ideas complejas de manera, digamos, muy adecuada para discutirlas o para replicarlas en una conversación en un café, en una conversación en familia, y eso me parece que da muchos elementos a la gente para no sentirse huérfana en las discusiones cotidianas, ¿no? Dicho esto, yo no creo que estemos ante un 15M facha. Y además no creo que tenga que ver con la interpelación de la clase obrera. Eso para empezar, digamos, con los desacuerdos. Bueno, pero ya lo sabía, me he invitado. No creo que estemos, porque yo creo que el momento del 15 de mayo en la política española es un momento en el que no hay una mayor movilización de la izquierda, hay una mayor movilización democrática de mucha gente, alguna que se reconoce históricamente de la izquierda y otra que no, que reclama una política que tenga más que ver con los intereses y las necesidades de la gente, y que reclama más política en realidad. Digamos, es una reivindicación radicalmente democrática. La política se tiene que ocupar más de mi vida, tiene que estar más cerca de mí y no puede estar ocupada solo de los intereses de pequeñas élites políticas y económicas. Hoy hay más bien un movimiento como de retiro de la política. Es casi lo contrario. El otro día salió el manifiesto lo estamos comentando, este manifiesto como de científicos que decían, ¿no?, que se tenían que tomar las decisiones de acuerdo con criterios científicos y que por tanto no las tomaran políticos. Cuando en realidad todas las decisiones políticas incluyen, pues, una disyuntiva moral. Los datos nunca te van a decir si cerrar una semana más Madrid o no. Hay que tomar una decisión moral entre bienes que a lo mejor los quieres los dos y tienes que elegir. Pero me parece que refleja muy bien un momento como de resignación, como de retiro de la política. O sea, mucha gente que empieza a decir, mira, esto no va conmigo. Incluso que lo puede decir en forma cínica. O sea, gente que puede decir, si al final las decisiones las toman los de siempre, votemos lo que votemos, ¿por qué tengo que pagar intermediarios tan caros? Incluso asumiéndolo como derrota. Es decir, incluso para gente progresista que diga, mira, vale, sí, es verdad, esto será un déficit democrático. Al final mandan quienes más dinero tienen. ¿Por qué tengo yo que pagar un teatro tan caro? ¿No? Si en realidad de ahí como que no digamos que creo que el movimiento 15M fue un movimiento de expansión democrática y popular, y hoy lo que hay es un movimiento de contracción, de dejadme en paz, ¿no? ¿Sube la extrema derecha porque interpela a la clase trabajadora? ¿Con datos? No. En Madrid, Vox sube más conforme más mayores son en cada distrito y más renta per cápita tienen, de momento. Creo que hay una especie de sadomasoquismo un poco. O sea, como que a la izquierda le gusta fustigarse cada cierto tiempo como que en el fantasma del fascismo. Digo, por ejemplo, donde lo he estudiado más. En Madrid
En Madrid, si tú quieres saber cómo aumentan las posibilidades de votar a Vox, aumentan conforme más mayores son los vecinos de ese distrito y conforme más caro es el alquiler, por decirlo de forma clara. ¿Puede pasar lo otro? Pues a lo mejor en el futuro. De momento no diría que está pasando. No es tanto por interpelar a la clase obrera, que tampoco lo hacen tanto. El programa de Vox es el programa económico de la FAES. No es tanto eso. Me parece que es más por ofrecer como una idea de pueblo, de pertenencia. Es decir, en el fondo lo que hay es la deficiente construcción nacional española. Y ahí no juega tanto fíjate, yo diría que no juega tanto ni la apelación a la clase obrera, ni siquiera lo más importante es la xenofobia. Creo que el catalizador fundamental ha sido la catalanofobia. El catalizador de la eclosión ha sido la catalanofobia y lo que ha habido es una vuelta del péndulo. Había dos grandes movimientos democratizadores en la política española, o en el Estado español. El 15M y el movimiento que desemboca en el 1 de octubre. Y hoy los dos, por razones diferentes, digamos que uno está en una situación como de bloqueo, ¿no? Ni para adelante ni para atrás, en el caso de Cataluña, y otro ya no tiene capacidad, digamos, de promover mayorías nuevas que democraticen la política española. Y el péndulo vuelve, ¿no? Entonces, de un momento que parece que se le puede dar una idea diferente de España, en clave democrática, en clave progresista, ahora estoy hablando del 15M, el péndulo vuelve. Y cuando vuelve esta idea de España para la cual la mitad de los españoles no somos la anti-España. Y entonces vuelve un nacionalismo español extraordinariamente agresivo, construido contra los otros pueblos del Estado, contra la izquierda, contra el feminismo, y esto, en mi opinión, es como el regreso del péndulo, ¿no? O sea, que es una cosa que al fascismo o a la extrema derecha le pasa siempre. Mussolini no llega al poder derrotando al movimiento obrero en ascenso, llega cuando está cayendo. Cuando fracasa el bienio Rosso y la gente está de retirada, ahí es cuando viene la reacción sobre un clima de todos son iguales, me da igual, todo está podrido, la política no sirve para nada, sobre un clima como de podredumbre moral, ¿no? Yo creo. Que ese sí que me preocupa. No sé si eso es, por dejarlo ya ahí, no sé si eso es la base, un sustrato para el fascismo. Yo no creo que Vox sea una formación fascista. Creo que es una formación de neoliberalismo autoritario. Las políticas de concentración de renta y de poder en los más ricos, con una extrema violencia que necesita, para cohesionar al pueblo español, como tenemos un problema de construcción nacional en España, es como si España solo cerrara como construcción nacional si es capaz de mantener histerizada permanentemente una parte de la población contra enemigos internos, ¿no? Entonces hay que recrear permanentemente enemigos internos para cohesionar la nación, que no se cohesiona en este caso por la igualdad, ni por los servicios públicos, ni por un pacto democrático, sino por, ¿no? El 8M, los catalanes, la izquierda o el gobierno dictatorial, ¿no? Yo sí que creo que son fascistas, o una parte son fascistas. Hay gente que se lo cree más, hay gente que se lo cree menos. Yo creo que hay que distinguir entre un tipo como Espinosa Los Monteros y un tipo como Ortega Smith, pero quizá no saben todavía cómo hacerlo, ¿no? Es un partido fascista en cutre, como Rivera intentó ser Kennedy en cutre, ¿no? Todavía no saben cómo hacerlo, pero lo están intentando. Pero sí que me quedo con una reflexión que decía Íñigo, que yo creo que es clave, más allá de la tesis que comentaba, que es esa frase tan nociva que se está instaurando una vez más, no es nueva. Yo recuerdo ya mi abuelo felipista que votaba a Felipe en los 80 con muchísima ilusión y en los 90, después de los casos de corrupción y del GAL, acabó diciendo aquello de son todos iguales. No es nada nuevo, pero se está instaurando ahora otra vez y acaba pringando a la izquierda, ¿no? O la decencia, me refiero, porque lleva a la abstención, ¿no? Cuando en nuestros mundos no hay ilusión, la gente no va a votar. En cambio, tú a la derecha, tú puedes poner una cabra, que la gente va a votar a la derecha, ¿no? Y es terriblemente peligroso. Pongo un ejemplo. Evidentemente no es lo mismo, no era lo mismo Anguita que Aznar, no es lo mismo Tardá que Pujol, no es lo mismo Íñigo Rejón que Casado, ¿no? No es lo mismo. Entonces, más allá de lo obvio, yo creo que ahora está muy de moda decir aquello de, y se me va, pido perdón de antemano, aquello de, o relacionar a Ayuso con la locura, ¿no? Es que está fuera de...
Yo me niego, creo que nos debemos de negar a eso, primero porque estigmatiza, lo comentábamos antes de la charla, estigmatiza las enfermedades mentales, y segundo porque no es cierto. Al final lo que está haciendo gente como Ayuso, aparte de dejarse arrastrar por gente como Vox, es cumplimentar con un mandato de su ideología. Y su ideología es muy clara y viene a decir que los menos, que hay mucha gente que tiene que vivir peor para que muy poca otra gente tenga que vivir mejor. Ya está, no es más. Y he aquí el confinamiento de según qué barrios, etcétera, etcétera, y aparte de traficar con la vida de la gente, en este caso de los madrileños, para hacer oposición política. Pero yo sí que creo, yo en ese sentido creo más pesimista que Íñigo, creo que esta gente está interpelando a la clase obrera, porque al final hay muchísima gente en este país, en nuestros países, que lo único que sabe, y no quiero adoptar una actitud paternalista, es que está muy cabreada. Y la indignación sin conciencia de quién eres, de clase, es muy peligrosa. Sin mecanismos políticos de respuesta, es muy peligrosa y es finita. Hay mucha gente muy cabreada en barrios que quizá hace 4 años ganó Podemos, que ahora está votando a Vox, o que va a votar a Vox. Pero porque la indignación es finita, pero la conciencia de clase es eterna, ¿no? Y es un concepto que nos han hecho creer que es muy antiguo, es muy añejo, pero creo que es más clave que nunca. Y no habéis dicho, a mí me interesa, porque esta reflexión que hace Gabriel, que desde el principio está haciendo un mea culpa de la izquierda, ¿no? ¿Qué creéis que ha hecho mal la izquierda para que estemos en este momento, si quieres, Íñigo, de péndulo, pero que ahora está en otro lugar, ¿no? O directamente de eclosión de la extrema derecha, ¿no? O sea, ¿por qué ahora mismo el cabreo está del lado de la derecha y qué ha hecho mal la izquierda para que esto sea así? Bueno, hay una parte, yo diría 2 cosas. Hay una parte que no es nueva, ojo, porque los decibelios sí han aumentado, pero hay una parte que no es nueva, que es que cuando hay gobiernos de centro-izquierda en España, en Madrid el clima se recalienta, siempre. Y como tenemos una confusión entre la esfera madrileña y la esfera estatal, cuando se recalienta la esfera aquí, cuando se recalienta aquí la política, parece como que la política se hace invivible en todo el Estado español, porque Madrid no tiene esfera mediática propia casi, de tal manera que 50 personas cortando el tráfico en Núñez de Balboa, en el barrio Salamanca, abren los telediarios. Es muy difícil abrir los telediarios si eres 50 en ningún otro punto del Estado. Eso porque en realidad Madrid es 2 cosas. Madrid es villa y es corte, y no estoy haciendo un juego de palabras fácil. Madrid es la sede del poder, pero también es el sitio donde viven madrileños. Es decir, la contribución a que Madrid es... Cuando Ayuso dice esa frase que a ella le sale un poco confusa, lo de Madrid es España, España es Madrid, Madrid es de todos, pero España es un dentro de España, no le sale muy bien, pero en realidad lo que está diciendo es una profecía un poco autocumplida. Muchos años de política de infraestructuras, de concentración de todos los ministerios, de todos los poderes, de la gran parte de los medios de comunicación, de las empresas privadas, de las universidades, han concentrado casi todo en Madrid. De tal manera que para la derecha madrileña es algo así como una confusión o una ofensa cuando hay gobiernos de centro-izquierda. ¿Cómo puede ser que gobierne Sánchez si nadie le ha votado aquí? Porque, claro, porque el país se reduce a la M30, ¿no? Y entonces la nación verdadera, o sea, como el cogollo de verdad, está dentro de la M30. Y si me apuras de verdad, está de la Castellana y solo para un lado. Y si me apuras de verdad, es esta esquina de Núñez de Balboa. Entonces, hay una idea como patrimonial del poder por la cual, como desde hace mucho tiempo, digamos que Madrid se ha ido haciendo progresivamente conservadora, cada vez más. Y eso es el resultado de una política exitosa del Partido Popular de 25 años, que ha ido cambiando la subjetividad de los madrileños. Es decir, tú ayer, por ejemplo, querías llevar a tus hijos a una escuela pública, pero consigues un piso en una zona de nueva construcción, la escuela pública no te la construyen, pero construyen antes la concertada, les acabas llevando a la concertada y 10 años después hay un gobierno que te dice: hombre, lo que no se puede hacer es que te graben como has impuesto la concertada. Y tú, que inicialmente tenías una preferencia por la pública, digamos que ha habido como toda una política destinada a cambiar la subjetividad de los madrileños, que ha hecho que... bueno, ojo, eso y la política de vivienda, cada vez es más caro vivir aquí. Y por lo tanto cada vez más gente que se va, que acaba trabajando aquí, viviendo en Toledo, en Guadalajara, y eso va haciendo que cada vez sea más difícil, ¿no? Políticamente hay una correlación entre renta y voto.
¿Por qué digo todo esto? No estoy madrileñizando la discusión. Es que la derecha se ha ido mesetarizando. Es decir, ha habido como una especie... O sea, ¿qué implica? Y ahora voy a los fallos de la izquierda, ¿eh? Pero... Bueno, muy larga. A ver, que yo no soy... Como tengo siempre 2 minutos en el Congreso, pues ahora... Podemos ir centrando, sí. Errores de la izquierda. La entrada de Vox en la coalición de las derechas le hace 3 cosas a las derechas. 1, la aleja por el momento de poder ganar las elecciones generales. 2, la pone a la ofensiva cultural. Y eso es una paradoja. Una derecha más lejos de tocar poder institucional, pero es la que abre los temas de discusión cultural. No tiene el gobierno, pero está a la ofensiva. Y 3, la concentra en unos territorios. La hace más competitiva aquí y menos competitiva en las naciones sin Estado. Yo creo que la gestión del gobierno con respecto a la crisis de Madrid tiene que ver una especie de reparto de cartas más o menos tácito. Tú siempre te vas a quedar con Madrid y mientras seas así, yo siempre me voy a quedar con España. Creo que han pasado 2 cosas por parte de la izquierda. Una, un intento incipiente en el 2011 y explícito en el 14 y 15 de construir una idea diferente de nación española, no ha sido exitoso. Intentamos, y yo fui parte de aquel intento, construir una nación española que asumía que el adversario fundamental era, no sé cómo decirte, las decisiones que toma Merkel o el Fondo Monetario Internacional, no hay nación sin adversario, y fue más fácil para otros construir que el enemigo fundamental de la nación española era Puigdemont. Entre otras cosas porque a Puigdemont le ves todos los días en el telediario y al presidente del Fondo Monetario Internacional que decreta recortes no le ves, así que es mucho más difícil enfadarte con él. No salió. La discusión de por qué no salió esa construcción, digamos, de una fuerza nacional, popular y progresista española sería mucho más larga y además nos llevaría a terrenos no cómodos. Pero por una parte eso no salió. Porque es que yo insisto que el problema no es un problema de clase, es un problema de la nación española, de la idea nacional española. Porque a ti te gritan viva España. Y esa cosa, ¿no?, de Cataluña es España, pero vete a tu país. Pero me lo gritan a mí también, entendiendo que en realidad yo del todo no soy español. Joder, pues algo sí, ¿no? Y entonces, digamos que creo que hay un problema. La izquierda española tiene un problema con su nación. No podemos ser la única izquierda del mundo que no tiene nación. No funciona. No hay izquierdas que ganen en ningún lugar si no es representando un interés nacional y popular más amplio. No funciona. Y estamos condenados a ser, ¿no? Tenemos ahí un problema cultural, histórico muy grave, que es que estamos condenados a una especie de izquierda cosmopolita que se solidariza con otras cosas pero que no tiene patria. Yo no tengo país. Yo no tengo himno, no tengo bandera yo. Es imposible construir sin esos símbolos. No hay Dios. Tiene que ver con la historia reciente del claro, país, entonces tú dices, la gente tiene... Claro, pero tú vienes... Y me parece genial, porque además es un himno precioso, pero tú, Gabriel, vienes de un país en el que la gente se sabe más el Segadors que la internacional. Y está bien que así sea, además. Yo vengo de un país en el que la izquierda no tiene... yo no tengo bandera, ni tengo símbolos. Y no hay Dios que construya una identidad de pueblo sin una bandera, sin himnos, sin orgullo de pertenencia, sin una historia propia, sin un... ¿no? Y ese es un déficit gordísimo. Y luego, eso se agrava con la cuestión de la plurinacionalidad. La cuestión de la plurinacionalidad a nosotros nos pone siempre en la tesitura de que cuanto más valiente democráticamente seas con los temas en los que hay que ser valiente, menos te van a votar. Gabriel. Y tienes que elegir sistemáticamente. Sin la fuerza de las naciones sin Estado no hay cambio progresista y democrático en España. Pero sin una agenda propia que haga que tú puedas ser visto siempre como amigo de gente que no es española, no hay forma de ganar aquí. Y eso para nosotros lo hemos vivido siempre como una tragedia, que muchas veces los compañeros de otras naciones nos lo piden como una cosa de valentía. En plan, tenéis que ser más valientes. Y es verdad, pero ¿os habéis fijado que cuanto más valientes son, menos le votan? Y que cuanto más le votan, menos valientes son. Eso no puede ser solo una cosa, digamos, de gónadas. No puede ser una cosa solo de nuestras agallas. Tenemos una tragedia ahí, ¿no? Una tragedia que no hemos sabido resolver, y eso hace que la derecha monopolice. Joder, acabamos de venir del 12 de octubre. El 12 de octubre a mí no me gusta como hito ¿no? Pero el 12 de octubre es una fecha que cualquier español progresista la vive con incomodidad, porque, joder, se supone que es el día de tu país, pero no. Y no hay Dios que construya, ¿no? Digamos, hegemonía para la izquierda sin nación. Y para dejarlo ya todavía más polémico, sin una izquierda fuerte española, es muy difícil sumar fuerzas para ningún proceso democrático, ni siquiera autodeterminaciones, porque no da, porque
porque el Estado español es demasiado grande y demasiado fuerte, tengo la sensación. Aquí no he sido nada optimista, o sea, digamos. Ya, de hecho, ser de izquierdas optimista es que casi que nos cabrea, ¿no? ¿La izquierda catalana, Gabriel, qué es lo que específicamente se ha podido equivocar? Porque bueno, también estamos dando por hecho que obedece a errores de la izquierda, ¿no? Pero puede haber otros elementos, ¿no?, que expliquen esto. Yo creo que la política, el marco periodístico, mediático, tanto español como catalán también, es como un buffet libre en el que siempre pone la comida a la derecha. Y nosotros nos acabamos siempre comiendo la comida que pone la derecha, ya sea aquí en España como en Cataluña. Creo que, voy a ser generoso, creo que todos aquí nos habían prometido en el año 2020 que los coches iban a volar, que íbamos a ir en monopatines de estos que también medio volaban, que las chaquetas se iban a inflar apretando un botón, y al final lo que tenemos es a Trump en la Casa Blanca. Hay que explicar que los virus son jodidos, que las vacunas sirven, que no se tiene que beber lejía y que Vox es un partido de extrema derecha, ¿no? En eso estamos. Y creo que tanto en España como en Cataluña, al final, el político que defienda, ya no solamente quiere hablar de izquierda, sino un político valiente, decente, digno, tiene que intentar... O sea, el político no tiene que ser un comercial, ¿no? Quien quiera un comercial, que se vaya a un concesionario de coches, quien quiera un gurú, que se compre una taza de estas con una frase chula. El político a veces tiene que decir cosas que no gusten, ¿no? Y creo que hoy en día, tanto aquí como en Cataluña, como probablemente también en Euskadi, se puede decir que hay un mientras tanto, que hay que liderar, que hay que gobernar, que hay que gestionar, más allá de nuestra realidad y nuestros anhelos, nuestros fines, nuestros objetivos, y que ese mientras tanto, ese día a día, hay que liderarlo, gestionarlo, gobernarlo, y eso no te hace menos republicano, menos independentista, menos medio pensionista, sino que te hace más útil, ¿no? Y luego intentar ser, como comentaba Íñigo, lo más valiente posible, aun teniendo en cuenta que quizá al corto plazo no te van a votar. No te van a votar. Pero es que si no, juegas al mal menor y te conviertes en una especie de Partido Socialista Obrero Español, que lleva 40 años jugando al mal menor. A quien mejor le va, y creo que es una frase muy dura, pero realista, incluso inconsciente para algunos de ellos y ellas, a quien mejor le va la agresividad de Vox es al PSOE. Ya está. Es así. ¿Pero por qué? Porque al final nos arrastra a todos. ¿Cuántas cosas hemos votado? El independentismo vasco, el independentismo gallego, el independentismo catalán, la izquierda española. ¿Cuántas cosas hemos votado con la nariz tapada en el Congreso porque es el mal menor? ¿No? Pero creo que realmente no es el camino. Y creo que hay que intentar ser valiente en momentos muy, muy puntuales. Un ejemplo, por ejemplo, la Casa Real. Pues, ya que sacas ese tema de la monarquía, conocíamos esta semana, ¿no?, esta encuesta que han elaborado bueno, con una plataforma de medios independientes, ¿no?, y lo ha elaborado el Instituto 40DB, y revela que hay un debate social que desde luego está ahí, ¿no?, sobre la forma de Estado en España. Y esto también relacionándolo con la extrema derecha, ¿no?, con lo que estamos comentando, también está siendo muy, muy destacado que bueno, la extrema derecha ahora es también la principal defensora de la monarquía, ¿no? De alguna manera, una monarquía a la que abrace tanto la extrema derecha tiene futuro en España. Yo creo que solamente estos, no sé cuántos son, los 140 y pico que han hecho el vídeo de Viva el Rey, que creo que la media de edad, y lo digo con muchísimo respeto, son 70 y pico años. Eso ya te da a entrever, ¿no?, el hecho de que es una generación de espaldas a lo que es la realidad del país. Creo que la única manera de mantener la monarquía actualmente es con una sarta de mentiras. Y sobre todo a la gente joven. Tú solamente puedes mantener lo que es la Casa Real y lo que representa
con una sarta de mentiras. Una de ellas, por ejemplo, es el 23F. Todo el mundo sabe la participación que tuvo la Casa Real en aquel golpe de Estado. Y muchos de nosotros hemos leído libros en la escuela que nos mentían, que decían que el rey nos había salvado del golpe de Estado. Es público notorio, hay una frase de Sabino, el general que tenía Juan Carlos en la Casa Real, que decía: la reina y Juan Carlos brindaron con cava cuando se enteraron que había entrado en el Congreso. Y creo que eso es poco sostenible, más allá de esta especie de putrefacción que hemos visto con este vídeo, con las mentiras, con toda una maquinaria mediática que ha sustentado esta mentira durante años. Pero creo que es un espejismo y creo que la gente mayoritariamente, tanto en este país como en tantos otros, dentro de este país de países que es España, sabe perfectamente que en un referéndum república-monarquía ganaría la república. Pero a la parte dice, será muy difícil, porque sabe perfectamente que hay unos poderes fácticos que estarán en contra. Y creo que eso en una democracia plena es dramático. Es dramático. La encuesta esa que ha salido, claro, reflejaba dos grandes fracturas. Una, la de edad, la generacional, a mayor edad más apoyo a la monarquía, a menos edad menos apoyo, y una fractura dramática territorial, que se expresa básicamente en que si sacas a Cataluña de las cuentas, gana la monarquía. Esto hay que contarlo, ¿eh? Sí, porque eso se traduce luego en escaños, y eso se traduce en votos y se traduce en apoyo social. Todo junto, el mapa queda medio bien, ¿no? Medio bien, digo, para los que somos republicanos. Si lo sacas, es complicado. La monarquía tiene muy difícil reforma porque se hizo aposta para que eso tuviera muy difícil reforma. Así que, ojo, que mucha acumulación de estudios de opinión mostrando desafección hacia la monarquía no dificultan la vida y el mantenimiento, digamos, de la Casa Real y de la Jefatura de Estado. Claro, las encuestas no cambian una institución que no va a las urnas. Puede haber, ¿no? Pueden seguir saliendo encuestas de esas muy negativas, pero es que esa institución no depende de la aprobación popular. Así que, digamos, ni aunque durante este año salieran muchas más, eso por sí solo no tiene por qué precipitar, digamos, un cambio de régimen en España. Yo creo que la derecha española se está equivocando en el largo plazo, pero está comprando una cosa en el corto plazo, que es que está reduciendo los incentivos del Partido Socialista para mantener una posición inequívocamente monárquica, porque se la está apropiando como trinchera. Y el partido fundamental del régimen del 78 es el Partido Socialista. El partido que integra a las naciones sin Estado y a las clases trabajadoras al pacto del 78 es el PSOE, muchísimo más que el PP. El PSOE es el partido fundacional del pacto. Y por tanto es el baluarte fundamental de las instituciones del 78. Y las derechas, por comprar ventaja política hoy, están dificultando crecientemente, le están dando menos razones para la pertenencia al orden del PSOE. Ah, tú mantienes el orden y encima el orden te pega a ti, ¿no? Esta cosa que el PSOE siempre dice, el PSOE siempre se va a vanagloria en los debates parlamentarios y en las entrevistas siempre dice, porque nosotros cuando somos oposición hacemos oposición de Estado y cuando la derecha es oposición lo quema todo. Y lo dice como si alguien le fuera a dar, ¿no?, como una especie de premio, ¿no?, como a la deportividad. Al apropiarse de manera tan burda a la monarquía, la derecha puede expulsar a mucha gente del consenso monárquico, y esto lo podríamos llevar, por ejemplo, a la relación con el Poder Judicial también, ¿eh? Digamos, cuando en realidad la derecha intenta atrincherarse en algunas instituciones del régimen del 78 para utilizarlas como instituciones de parte, gana como partido, pero pierde en el largo plazo, ¿eh? O sea, gana a contratiempo, se atrinchera, pero en el largo plazo, en realidad yo creo que comete, digamos, para sus intereses, me parece que comete un error. Ahora bien, para que fuera posible un cambio de régimen en un sentido republicano en España, que no tiene que ver solo con la jefatura del Estado, la jefatura del Estado es lo de menos. En realidad la jefatura del Estado no es lo importante. Digamos, lo importante es una república con los mecanismos democráticos como para someter y controlar a los poderes salvajes de quienes no van a las elecciones y mandan todos los días. Para que eso pasara hacen falta republicanos de derechas. Es que no da, sino. Si la república es exclusivamente una consigna de las izquierdas, no da. Que fue el drama de la Segunda República, que fue tener republicanos de derechas. Claro, no hay. O republicanos
Si el imaginario de la reivindicación republicana es exclusivamente la tricolor y la Segunda República, estamos en una especie de situación de tablas que se va a alargar mucho tiempo. Los republicanos tendríamos que ser capaces de promover un horizonte de modernización y de democratización que sea atractivo también para quienes a lo mejor no tengan muy claro o les dé igual en qué bando estaban sus padres o en qué bando estaban ellos afectivamente en el 36. Esto no es en absoluto que yo abjure de dónde yo estaba emocionalmente, pero es que si no, no da. En términos de correlación de fuerzas, no da. Uno podría decir, vale, la derecha se atrinchera en la monarquía y la izquierda en la república. Hombre, ya si empezáramos de cero, sería un empate. Eso no es un empate. Eso es, el contrario te mete 2-0 y una vez que te mete 2-0, ninguno es capaz de marcar gol. Bueno, pues va a acabar el marcador con un 2-0, ¿no? Digamos que es la primera vez que lo digo en el debate, pero en realidad el horizonte republicano tendría que ser capaz de transversalizarse. Yo tengo la sospecha de que Felipe es de Vox. Es una sospecha solo. Pero el otro día pensaba, ¿qué pasaría? Es una pregunta, yo no tengo respuesta. ¿Qué pasaría si tuviéramos, pues en España, hubiera un presidente de la República, ¿no? Un jefe de Estado de un partido? ¿Qué pasaría ahora? ¿Dices cómo actuaría ahora? ¿Cómo actuaría la derecha? Si no fuera, dijéramos, de un partido de la derecha. Imaginaos un jefe de Estado del PSOE. Yo qué sé. No quiero dar un nombre. Venga, quiero dar un nombre. No quiero darlo. Pero, ¿qué discursos veríamos en el Congreso contra ese...? Ahora todavía es relativa, porque bueno, se supone que es de ellos, ¿no? Quiero decir que es un debate interesante también. Igual que qué tipo de titulares habría ahora si entrara el Ejército o la Guardia Civil, perdón, en el Congreso. Quiero decir que mediáticamente también estamos viviendo un momento muy jodido. Dices en el libro, el mejor antifascismo se hace en el BOE. ¿Qué creéis que intervención social urgente está faltando? Y lo enlazo con otra cosa. ¿Es suficiente con las medidas sociales, con las políticas sociales, para combatir la guerra cultural que hace la extrema derecha? ¿O la izquierda también tiene que entrar en una batalla cultural? Sí, yo creo que veremos cosas, y ya las estamos viendo, pero veremos cosas en los próximos meses, años incluso, o reabrir debates que pensábamos que estaban absolutamente enterrados, consensuados, pactados. Veremos reabrir debates como, por ejemplo, no sé, el aborto, el matrimonio homosexual, cosas que grandes logros, ¿no?, de la sociedad civil, y veremos una guerra cultural en ese sentido. También, evidentemente, con toda una maquinaria mediática detrás que lo apoyará y que solamente hay que leer según qué medios de comunicación para ver que es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, lo de hoy, la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo de que el Partido Popular había robado a expuertas. ¿Cuántas portadas sobre Ocupas o sobre Podemos o sobre el independentismo va a suponer, ¿no? Pues seguramente nos harán creer que si vamos a comprar el pan nos van a ocupar la casa, ¿no? Así que nos enfrentamos a eso. Al final, creo que la clave es, aparte de que comentaba Íñigo, el PSOE, es Ciudadanos. Creo que Ciudadanos es un partido clave para el futuro de lo que vaya a pasar en el corto, medio plazo y largo plazo aquí en España. Lo hemos comentado ya 1000 veces, pero si en esta operación, ¿no?, de salvar al soldado Ciudadanos al final lo consiguen, el PSOE va a poder escoger por los próximos 5, 10, 15 años entre Ciudadanos y Podemos. Y eso evidentemente saca de la ecuación a Podemos y a nosotros para muchísimo tiempo. Pero a la par, ojalá algún día aquí en España hubiera una derecha decente. Claro. Ojalá. Yo creo que últimamente, y a mí me fastidia, pero mucha gente de izquierda acabamos alabando a Merkel, ¿no? Pero porque Merkel, si gana la derecha, si gana el fascismo en un Länder, ella dice, aquí no gobiernas, y ya está. Y le da el gobierno a la socialdemocracia alemana. Aquí nadie duda de que Arrimadas y Casado le darían
poder a Vox a cambio de llegar a donde fuera, incluido evidentemente la Moncloa. De hecho, ya ha pasado en la Junta de Andalucía. Bueno, estamos frente a eso, ¿no? Ojalá algún día pase aquí en España tener una derecha decente, pero creo que estamos muy lejos de eso. Hay que responderla también, porque hay una ofensiva, ¿no? Es una batalla cultural y un acuerdo fundamental con la cita que decías de Gabriel, pero como con la tesis que hay en el libro. Que hay en el libro y que hay en las intervenciones que habéis estado manteniendo y en la política que lleváis en el Congreso. Se ha puesto... Cada cierto tiempo se nos ponen de moda como cosas porque vienen de Estados Unidos y entonces de repente, no sé, ahora estamos inundados por la fake news, que debe ser que antes no había mentiras. Ahora de repente todo es por... Yo creo que la guerra cultural es la política. La política siempre ha sido una guerra, con palabras fundamentalmente, en las democracias, por darle interpretación a las cosas que nos pasan. Permanentemente, siempre ha sido, ¿de quién es la culpa? Viene la crisis, ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es del capital financiero o es de los migrantes? Eso siempre ha sido así. Los hechos no tienen... Por eso esta especie de creencia ahora de que con hechos se desmontan las fake news. Si todos los hechos se supieran, ¿un terremoto qué es? ¿Un castigo de Dios? ¿Una manifestación de que las casas de los pobres se caen antes? O, pues, depende de qué discurso triunfe. La política siempre es una lucha por el sentido. Sí, entonces, no entiendo... Esto que se ha puesto ahora de moda, de hay que dar la lucha... Sí, hay que hacer política. Y la política es una lucha por explicarnos, por explicaciones que compiten, qué nos pasa, de quién es la culpa, cómo se solucionan. Dicho esto, yo coincido rotundamente en que efectivamente el mejor, no el único, pero el mejor antifascismo se hace en el BOE. ¿En qué sentido? No en el sentido de que si tú haces buenas políticas inmediatamente te van a votar, sino que, por decirlo de forma más sintética, antes de que se abran las urnas, los valores de la derecha ya van ganando. Porque no dependen de lo bien o mal que lo hagan en campaña electoral, porque tienen que ver con la socialización del día a día. Es decir, tú tienes 17 años, sales al mercado laboral y entras en un curro. Y en ese curro, por supuesto, ya no hay sindicatos. Y, por supuesto, trabajas 8 horas, de las cuales 4 son declaradas y las otras 4 son en negro. Y tú aprendes, y por supuesto no estás hablando de política, tú aprendes que asociarse no es una buena cosa, que asociándote no te va mejor. Porque al que se asoció e intentó montar una sección sindical lo echaron. Y tú aprendes que en realidad para que te renueven, pues vale más no quejarte, llevarte bien con el jefe. El mundo en el que vivimos, el neoliberalismo, socializa todos los días en los valores del individualismo, del sálvese quien pueda, de no te asocies, tú vete a lo tuyo, no te metas en líos, todos los días. De tal manera que para cuando se abren las urnas, Ciudadanos no tiene que hacerlo particularmente bien. Cuando Arrimadas dice, yo querría unos presupuestos sin ideología. Claro, porque ya no necesita que haya ideología. La suya ya impregna todo el funcionamiento de la vida cotidiana. Digamos, el neoliberalismo educa. Pero no educa haciendo mítines, no tienes que ir a una presentación de un libro. Educa todos los días, ¿no? En la relación con tu casero, en la relación en el curro. El mundo laboral es un espacio permanente de socialización. Aquí en Madrid la derecha lleva por lo menos una década muy dura de ataque contra la sanidad pública. Y al principio, con una especie de economicismo así ramplón, como que tomamos, yo creo, del peor marxismo, decíamos, ataca a la sanidad pública para hacer negocio. Eso va después. Ataca a la sanidad pública fundamentalmente porque la sanidad pública afecta a las almas, crea un tipo de ciudadanía. Bueno, pues la sanidad pública, por ejemplo, te acostumbra a que es una caja en la que todo el mundo da según sus posibilidades y recibe según sus necesidades. Cada uno que le ponga el nombre que quiera, pero para mí eso es un trozo de socialismo. Y eso crea un tipo de relación con lo público. Tú te acostumbras a que la mejor manera de cuidarnos es que hay un servicio público que funciona, que es eficaz, que te cuida. Eso crea una manera de pensar. Su ataque a la sanidad pública es un ataque digamos, de carácter principalmente ideológico, porque hay que deseducar a la gente, hay que educar a la gente en lo contrario. Estás solo, o pisas o te pisan, estás tú solo, tú eres lo que tú puedas conseguir, ¿no? Tú pones Netflix o cualquier otra plataforma y no encuentras una sola serie, una sola película en la que el héroe sea colectivo. Nunca. El héroe siempre es un señor medio solitario que cuando le están persiguiendo atraviesa una manifestación, aparta a los manifestantes como si fueran ovejas. Porque el que se asocia es medio tonto. El héroe siempre es un señor hecho a sí mismo, ¿no? Que lo consigue todo pese a las dificultades. Él es tan fuerte individualmente que él siempre ¿no? Todos esos valores se reproducen en el día a día. Es necesario utilizar los contrapesos institucionales y el BOE para instalar la idea de que la vida puede ser de otra forma. Porque los servicios públicos generan comportamientos públicos.
porque el derecho laboral genera otro tipo de antropología, porque, ¿no? Digamos, es necesario contrapesar desde el otro lado para que una vida de acuerdo con los valores que creemos que son realizables no solo sea imaginable por quienes nos dedicamos a la política o son intelectuales o son funcionarios o son estudiantes, sino que la gente en su día a día, digo, ¿afectará o no afectará? El otro día fueron las elecciones en Austria o en Viena, no me acuerdo. Bueno, sí, Viena siempre ha sido mucho más de izquierdas que Austria, pero... y había como una mayoría, se mantiene una mayoría socialdemócrata del carajo. ¿Tendrá eso que ver o no con que el 40% de la vivienda sea vivienda pública de alquiler social? ¿No creará eso otra relación con lo público si tú te has acostumbrado a que, no sé, pues lo primero no es tener el derecho a ser propietario de una vivienda, sino que el Estado me va a garantizar, porque yo ya lo hago, yo ya contribuyo, el Estado, digamos, la cooperación colectiva, ¿no? Ya genera... ¿No tendrá que ver eso, un 40% de vivienda en alquiler social, con un tipo de forma de mirar a lo público, de mirar quiénes somos, ¿no? Cuando Fraga dice aquí, en España, eso de... ¿no? Empiezan con la política inmobiliaria muy agresiva y dicen se trata de convertir a los proletarios en propietarios. Se está dando cuenta que hay que hacer política para que cuando la gente pueda votar, vote bien. Y que, por tanto, tú tienes que ser capaz de garantizar que las siguientes generaciones no van a pensar pensando en el salario, sino en que no me graben la segunda vivienda. Hoy, en España, la principal manera de legarle ascenso social a tus hijos no es con el oficio, no es con la carrera universitaria, no es con la formación profesional, es si le dejas una vivienda. ¿Cómo no va a afectar eso a la manera en la que la gente vota? ¿No? Obvio, es que a tus hijos hoy dejarles una carrera no vale para mucho. Y dejarles un oficio, pues es extraordinariamente difícil, porque ya no pasa eso de que uno entre en el trabajo que deja el padre. Así que ni la pertenencia de clase, ni el ascenso social por el conocimiento... No, ¿cuál es la mejor manera de garantizar que tus hijos van a vivir con la vida solucionada? Dejarles un piso. ¿No creará eso entre la gente una mentalidad sistemática de que, ¿no?, que lo que vale, lo único que te salva no es la cooperación, no son los servicios públicos, lo que te salva es ser propietario? Eso no se combate solo en campaña electoral, eso se combate, ¿no?, en el BOE. Con el BOE, fundamentalmente. Y yo ahí, para cerrar de una manera optimista, yo creo que el COVID nos pone ante una posibilidad, ante una oportunidad. Es verdad que nos creímos en aquellas sesiones, yo creo que como eran medio íntimas, porque estábamos 20 diputados allí en el estado de alarma, pues claro, todo el mundo era como vamos a salir mejores, con el PP no grita, claro, como solo había uno, no insulta, no sé qué, estamos ahí como va a ser diferente. Pero yo creo que incluso los más neoliberales asumieron que durante las jornadas durísimas de aquellas semanas, quien te salvó fue el Estado. Ni uno de ellos dijo nada sobre la mano invisible del mercado, ni uno. Bueno, estamos viendo a Luis de Guindos, el FMI, el Financial Times, pidiendo que los más ricos aporten un poco más. O Luis de Guindos, y no es porque sean marxistas, si se hayan convertido al comunismo, sino... En realidad se trata como de hacer cotidiano lo que asumimos en aquellos días excepcionales, ¿no? En aquellos días como de miedo, todo el mundo asumió que la empatía, la comunidad, los servicios públicos eran lo que te salvaba. Incluso el más radicalmente fan de lo privado, a quien le daba un aval para mantener su negocio o quien le está manteniendo los ERTEs, era la sociedad, a través de las instituciones. El valor de lo público. Pues ahí tenemos una oportunidad, porque todo el mundo lo vio en su momento. Pero si eso no se convierte en transformaciones ya, no el año que viene, ya se nos va a olvidar. Acordémonos todos de Sarkozy en el 2008 diciendo que había que reformar el capitalismo. Cuando se les pasa el miedo, vuelven a las andadas. Por eso las transformaciones, yo entiendo, el PSOE siempre nos dice, el PSOE, el gobierno en realidad, bueno, sí, pero no es el momento, habrá que esperar más. El momento es ahora, pero no por impaciencia nuestra, sino porque, como a la gente se le olvide las jornadas del... por desgracia el estado del bienestar nació después de una guerra, ¿no? A veces nace después de shocks. Después de shocks decimos, la colaboración, la cooperación es lo que, como se pase el vídeo y sobre todo como se le pase a los de arriba, esto vuelven a las andadas. O sea, todos los que hoy han pedido ayudas al Estado, mañana dicen, el Estado está muy endeudado. Y dice, joder, porque te ha prestado a ti. Pero mañana puedes decir perfectísimamente, ¿cómo vamos a sostener un endeudamiento no sé en qué estamos, en el 120 y pico, ¿no?, del PIB? Es que hay que hacer recortes. Que dices, joder, ¿sabes por qué estamos tan endeudados? Pues, por ejemplo, por los ERTEs, porque te hemos mantenido a ti con avales de crédito, no, pero... O sea, yo creo que hay una oportunidad, en realidad, ahora. Creo que el COVID ha enseñado también, lo bueno. Y ya hay buenas noticias, Aquí hay muchos políticos y políticas, pero hablando del 3, la buena noticia... ¿Por qué Íñigo le mola a mucha gente de Hospitalet? ¿Por qué Óscar le mola a mucha gente de Vallecas? ¿Y por qué Aitor le mola a mucha gente?
Porque más allá de todo el mundo sabe quiénes somos, lo que defendemos y tal, pero más allá de eso defendemos valores como muy, o defendéis valores como muy concretos, ¿no? Que al final una patria, o la mejor patria es una escuela o un hospital, ¿no? Eso lo dices tú mucho, Íñigo, que la mejor bandera, más allá de las banderas de cada cual, es pues, yo qué sé, el mandil de un trabajador, que el patriotismo es pagar impuestos, ¿no? Que la izquierda, en definitiva, más allá de las izquierdas o de las ideologías, es trabajar menos para que trabajen todos, producir lo necesario y redistribuirlo todo. Quiero decir, son valores como muy sencillos que la gente puede llegar a entender de una manera muy fácil y que al final utilizamos las reglas de juego. Es que yo recuerdo cuando llegué lo he dicho muchas veces, pero cuando llegué aquí a Madrid hace 5 años, yo pensaba que si me plantaba frente a Aznar con una camiseta con la foto de José Couso, se iba a hablar de José Couso. Y de que este señor es un genocida y que de la invasión a Irak y se hablaba de la talla de la camiseta, del color de las cortinas o de la corbata que llevaba Aznar en ese momento. Y al final te das cuenta que puedes jugar con las reglas de juego que hay aquí y poder llegar a gente que en un momento dado te puede llegar a ver desde la distancia. Y creo que aquí hay gente que ha roto barreras y es muy interesante y también es optimista, ¿no? Con la cita esta tan manida, pero creo que muy idónea de hay un mundo mundo viejo que se está muriendo, otro nuevo que no acaba de llegar, pues yo creo que estamos en ese impasse, ¿no? Y en las elecciones catalanas que tenemos próximamente, la extrema derecha parece que va a entrar en el Parlamento, ¿no? Tú lo dices, lo sostienes. Para todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué repercusiones puede tener para el debate político en Cataluña, para el conflicto político en Cataluña, que además entre ahora la extrema derecha en el Parlamento? Yo creo que entrará, Vox entrará con 4, 5, 6 de manera holgada en el Parlamento de Cataluña. Evidentemente es una mala noticia, pero también supondrá un cambio en el parlamentarismo catalán. Yo recuerdo durante mucho tiempo, y aquí hay gente que lo puede decir mucho mejor que yo, el independentismo catalán durante mucho tiempo creyó que el fascismo era una cosa de españoles. Y a mí hay muchísima gente que hace un año, en las 2 campañas que ganamos, recuerdo que me decían, oye, mira, no hables tanto de Vox porque es una cosa de España, ¿no? Y yo decía, bueno, estate un rato en el Congreso, ¿no? Y verás lo que es. Y creo que eso, su presencia, ¿no? Ver a los ojos al bicho, supondrá un cambio en el parlamentarismo catalán muy similar al que supuso la entrada de Ciudadanos. Ciudadanos pasó de ser una anécdota con 2, 3, 4 diputados, entre ellos Albert Rivera, que era un chico que decía salvajadas, pero que eran 3 o 4, a ganar las elecciones catalanas dopaos mediáticamente. Todo el mundo recuerda la portada del ABC el día de reflexión, pero bueno, ganaron y creo que ese cambio se puede experimentar ahora con Vox de una manera mucho más radical. Pero también habrá, yo lo he comentado y es impopular todavía decirlo, pero creo que también veremos partidos o expresiones dentro del independentismo que defiendan posicionamientos filofascistas también, muy minoritarios, que no tienen absolutamente nada que ver con el sentir general, evidentemente, del proceso de autodeterminación de Cataluña, pero ya vemos regidores en Ripoll que defienden posicionamientos muy similares a Vox, pero con una estelada, ¿no? Se llaman Front Nacional, Frente Nacional. No son muy diferentes a lo que significa Vox, ¿no? Sí, lo tendremos que enfrentar y creo que será un leitmotiv de la campaña de las catalanas, que por cierto una campaña en la que yo creo que tenemos que sí o sí atraer a los comunes como sea en la futura gobernabilidad de Cataluña. Tenemos que introducir este mundo para ser más. Y para ir concluyendo también con, bueno, entonces que estamos hablando de toda esta reflexión sobre la extrema derecha, se concreta la semana que viene en una moción de censura que se debate en el Parlamento. ¿Cómo creéis que hay que enfrentar esta moción de censura, ¿no? Precisamente de estas reflexiones que estamos haciendo, ¿no?
la extrema derecha tiene otra función también, que va a parecer paradójico, pero la extrema derecha es un estabilizador del régimen, ¿eh? Porque si el problema es Vox, la respuesta es Ferraz. Y ahí se jugará el juego típico, digamos, de muñecas rusas de la izquierda, que es que cada uno le dirá al que es más pequeño y tiene a su lado, unidad, que los fachas son muy fachas. Y eso acaba en olvidarte, digamos que... O sea, aunque hoy sea con más decibelios, esta dinámica de votar para que no gane el otro es muy noventera, ¿eh? Lo que pasa es que hoy el otro, hay más inflación discursiva, ¿eh? Hoy el otro, uno dice que estamos en la República de Weimar y el otro dice que estamos a punto de... Pero en realidad, Vox tiene... Yo creo que Vox no puede ganar unas elecciones en España, pero puede hacer dos cosas. Puede derechizar mucho al Partido Popular, es decir, Marine Le Pen no va a ser presidenta de Francia, pero colocó a un Sarkozy al frente de Francia con políticas que tuvieron que hacerse eco de una buena parte de las reivindicaciones del Frente Nacional para ganar, ¿no? Eso sí lo puede hacer. Y en segundo lugar, a nosotros nos coloca a la defensiva. Como a la izquierda le pone un poco la cosa del fascismo y del antifascismo, nos coloca sistemáticamente a la defensiva. Esto es, te pegas con las derechas y te dejas de pelear con las oligarquías. Que esto es básicamente renunciar a pegarte con el amo para pegarte con el perro. Claro, y yo creo que el gobierno español es perfectamente consciente de esto y está comodísimo. ¿Cómo se saca el gobierno español el título de izquierdas? Con Vox. Si lo que tienes enfrente es Vox, si tú te miras en el... O sea, Pedro Sánchez se mira en el espejo de Vox y es Salvador Allende. Sin necesidad de hacer prácticamente nada. Como los otros son muy de derechas, hombre, si el otro me dice que soy comunista, pues... Y eso funciona, porque para una buena parte del votante de izquierdas pues dirá, joder, tío, es que los fachas son muy fachas, ¿no? Entonces, ¿no? Yo creo que además eso, sobre todo el PSOE, lo hace de manera como muy evidente. O sea, permito la fusión de CaixaBank y Bankia, pero meto una PNL sobre franquismo. Claro, y entonces, contento a la oligarquía, pero pincho un poquito a este. Entonces le pincho, el otro sale y dice, usted es el peor gobierno en 80 años y el franquismo era mejor, y ya está. Yo sé que esto que digo es muy contraintuitivo. La dialéctica izquierda-derecha es conservadora en España. Al contrario de lo que pasaba con la de arriba abajo. Este puede ser un gobierno que sistemáticamente quede genial con el IBEX y que sea el gobierno más de izquierda del mundo. ¿Por qué es un gobierno más de izquierda del mundo? Pues mira el que tengo aquí. Claro, si el que tengo aquí... Tú imagínate lo que va a soltar este o lo que van a soltar estos en la moción de censura. Entonces, siempre tiene un problema en el que... Me lo aplico en primera persona, que a nosotros siempre nos pasa. Nosotros siempre que lo pensamos cómo intervenir, primero, por una parte, claro, nosotros tenemos nuestras tripas y nuestra piel. Y entonces saltajo lo que saltas. Y además hay todo un entorno mediático que lo favorece. ¿Qué voy a hacer yo? Me pongo yo de repente, ¿no? En la moción de censura me pongo a contar que el gobierno ha actuado con lo del rey como habría actuado un gobierno del PP, con lo de la fusión de bancos como habría actuado un gobierno del Partido Popular, que el ingreso mínimo vital no lo cobra ni Dios, que cuando tienes a Vox diciendo, no, pues estoy convencido que el pueblo progresista español dirá, bueno, sí, tío, puede ser, pero no, joder, es que mira, no, unidad antifascista. De tal manera que Vox juega un papel como de estabilizador del régimen, porque en realidad lo que antes nos parecía posiciones a superar, hoy son trincheras a defender. De repente la Constitución española se acaba de convertir, ¿no? Ahora es una trinchera antifascista, la Constitución española. Y hace 6 años era algo que había que superar democráticamente para un acuerdo social que incluyera pues, derechos sociales de las mayorías que hubieran papel mojado, ¿no? Entonces, no es una respuesta satisfactoria, pero yo tengo siempre como esa duda, ¿no? Porque si ellos, aunque no ganen nunca, te colocan sistemáticamente a la defensiva, no es solo que les vaya mejor y que nosotros, ahí parece que entramos siempre con todo, desde lo comunicativo hasta lo político. Se descargan lo de primer aviso. Y claro, pues es muy tentador darles un zasca con el primer aviso porque lo vas a petar en Twitter. Pero básicamente lo que consigues es que se hable siempre de sus cosas. Sistemáticamente, ¿no? Y ahí yo creo que cometemos un error porque los incentivos son muy claros, ¿no? Porque si lo haces, si entras en ese debate suena mucho, genera muchos titulares, sube muchos seguidores, ¿no? Eso funciona. Pero funciona porque en lo fundamental le funciona a ellos. Incluso el logaritmo, ahí el documental este de Atrapados en las redes sociales, creo, en Netflix, que está guay porque demuestra cómo el logaritmo funciona, no porque lo diseñe nadie. Es que si el logaritmo detecta que cada vez que pones Vox la cosa sube, te va a ofrecer muchas más veces eso. No es una mano negra malvada, es un conjunto de ordenadores que aprenden. En lo comunicativo es jodido y en lo político nos coloca sistemáticamente a la defensiva, ¿no? Por eso yo creo que el gobierno
Lo digo claramente, yo creo que tiene mucho interés en la moción de censura de Vox. Puede ser un momento, de repente, puede ser un momento dulce. Y ahora, ¿cómo hay que comportarse? Para mí es dificilísimo. ¿Cómo hay que comportarse sin minusvalorar esa amenaza? Porque claro, lo que tampoco vas a decir es que 50 tipos ahí, tal, no representan una amenaza, ¿no? Pero sin que eso signifique abandonar nosotros la ofensiva. Abandonar nosotros la ofensiva por las cosas que sí que nos pueden permitir conectar con la gente que está en esa sensación, que ve la sesión de control de hoy y dice, madre de Dios, yo me aparto de todo, ¿no? ¿Cómo conectar nosotros con las cosas que vuelven a hablar para volver a poner en el centro de la agenda política la sanidad pública, la redistribución de la riqueza, el derecho a vivir sin miedo, que no te echen de tu casa porque no puedes pagar el alquiler, el feminismo, el tener un planeta que nos permita que nuestras generaciones puedan vivir aquí? Porque si no, solo contestándoles a ellos, por una parte aquí no hay, digamos, volvemos a un estado pre-15M, totalmente, ¿no? La derecha vota para que no gane la izquierda vota para que no gane la derecha, por encima el IBEX. Y por otra parte, claro, ellos crecen. Entonces, inequívocamente hay que hacer oposición, pero yo todavía no consigo encontrar como el tono, el término medio, ¿no? de contestarles sin renunciar sin bajar tus banderas, ¿no? Sin perder toda la iniciativa política, que yo creo que es el efecto fundamental que tiene. O sea, en realidad Vox, pues eso, estabiliza el régimen del 78. Digamos, tira mucho por la derecha y como que lo recentra. No, yo creo que lo ideal sería no ir. Creo que lo ideal sería no ir, no intervenir y que hablaran solos. Pero evidentemente esto ni PSOE ni Podemos lo van a comprar, por lo que comentaba Íñigo y ha explicado Íñigo muy bien. Pero lo ideal sería con todas, no solamente con la moción de censura, sino con prácticamente todas las intervenciones de Vox, no intervenir. No intervenir. Y dejarles solos, pero evidentemente polarizan. Yo discrepo con Íñigo en el sentido de... o no sé si discrepo, porque sí que es cierto que la izquierda desde siempre, ¿no? Hemos tenido cierto, y no lo digo tanto por lo que has dicho, pero como cierto, ¿no? Hemos visto con cierta superioridad, ¿no? Sobre todo a la extrema derecha, al falangismo, etcétera, etcétera. Pero creo que en cuanto al Twitter, ¿no? A YouTube, al WhatsApp, a toda esta política viral, ¿no? que yo creo que es tan importante, aunque sea, vamos, creo que es una muy mala noticia, pero es tan importante como lo que se aprueba en el BOE cada martes. Creo que conforma la guerra cultural que hemos dicho antes, pero creo que hay que competir con ellos en eso. Y es jodido de decir, pero hay que competir con Macarena Olona en Twitter. Porque mi primo elegido flipa con Macarena Olona. Entonces tienes que llegar a ese... Y no se va a mirar este vídeo. Claro, a ese tío. Entonces tú tienes que intentar competir con eso y con los medios que tienes, porque si no, lo que acabaremos es dándonos la razón en presentaciones de libro. Haremos revoluciones de salón, que es lo que ha hecho la izquierda toda la vida. Anguita tenía razón. Si es que se murió con la puñetera razón y nunca gobernó. ¿Por qué? Porque echaba la bronca. O sea, no te explicaba de una manera, y lo digo con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, para mí es un referente, pero es el error histórico de la izquierda. No fue capaz de entender que te tenías que adaptar, te gustara más o te gustara menos, a la situación y a los medios. Ellos no tienen ningún tipo de escrúpulos en nada. Nosotros evidentemente sí los tenemos, pero tenemos que competir ahí en eso. Y creo, humildemente, que aquí hay gente en esta sala que lo hace. Y quizá no es lo que más nos gustaría. A mí me encanta, yo llevo 5 años, repito, haciendo política y yo echo de menos hacer una ley. Sería lo ideal. A mí me encantaría poder sentarme, debatir y hacer una ley. Y no pensar a ver en qué digo en menos de 20 segundos para el vídeo de Twitter. Tú. Bueno, exacto. A Abascal el martes, ¿no? O el miércoles. Pero desgraciadamente, para poder llegar a hacer la ley tienes que hacer eso. Es que es así. Si no, acabaremos en un salón súper chulo dándonos la razón entre nosotros con un puro y una copa de coñac. Y siendo la hostia. Y ellos gobernando. O sea, dar todas las batallas en todos los... Todas. Y sin entrar tampoco en sus marcos mentales, vamos. Pues, bueno, si os parece, lo dejamos aquí.
sido muy interesante y esperemos que os haya gustado también a vosotros. Y os recomiendo que le echéis una ojeada al libro de Gabriel, que además con su peculiar estilo, que como dice Íñigo, ¿no?, crea tan buenas metáforas y tan buenas imágenes, pues te sitúa muy bien en el momento. Así que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias.